Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, como siempre, aquí en esta sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para continuar con el curso de Historia Diplomática de México, siglos XIX y siglo XX, este módulo quinto. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien nos va a disertar sobre la doctrina Estrada. Y de antemano, pues, le agradecemos que haya venido aquí en esta tarde muy lluviosa ahorita y que, pues, alcanzó a llegar y se mojó un poco, pero bueno, con el gusto de estar aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Leeré una síntesis curricular de nuestro ponente el día de hoy. El doctor Daniel Márquez es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad Nacional. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, Capítulo México y del Instituto Nacional de Administración Pública. Asimismo, se ha desempeñado como profesor en distintas universidades, como la propia UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Latina, entre otras universidades. Entre algunas de sus publicaciones queremos destacar los siguientes títulos: Las falsas divergencias de los sistemas inquisitivo y acusatorio, el idealismo alrededor de los juicios orales en México, Medicina y estructuras jurídico-administrativas en México, en coautoría con Alfredo Sánchez Castañeda, La Defensoría de los Derechos Universitarios, institución original que necesita reformarse, publicado por la UNAM. También queremos presumirles una de las últimas publicaciones del doctor Daniel Márquez, que es la biografía del constituyente Enrique Colunga. Es de las últimas publicaciones que tiene, además de que ya se encuentra otra en camino, que es sobre los derechos de las personas en situación de calle, que formará parte de la serie Nuestros Derechos, en coedición entre este instituto y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono al doctor Daniel Márquez para que nos diserte sobre la doctrina Estrada. Pues, muy buenas tardes. Creo que quien merece el aplauso es don Francisco Burgoa por la excelente presentación. Lo hizo de una manera, en verdad, excepcional. Voy a abordar el tema, las relaciones exteriores de México, la doctrina Estrada, en 4 apartados. La política exterior mexicana va a ser uno de ellos. Por supuesto, Genaro Estrada Félix, el segundo. La teoría del reconocimiento o doctrina Estrada, y la doctrina Estrada y sus implicaciones en la política exterior mexicana. Este tema es el día de hoy de puntual trascendencia, y lo es por las problemáticas que se vienen gestando en el nivel geopolítico con la emergencia de los neonacionalismos, la llegada a los gobiernos de personajes identificados con la política de derecha, y sobre todo con este cierre que se viene dando en algunos estados en torno precisamente a temas como la globalización, a temas como los derechos humanos, pero sobre todo lo más importante, el cierre que se está dando a aspectos como el derecho de asilo, que durante mucho tiempo fue uno de los referentes internacionales para establecer qué Estado estaba comprometido con los derechos humanos y cuál no. Ahí hay una serie de debates que yo esperaría que logremos clarificar. Iniciaré con una máxima que espero nos oriente un poco en torno a lo que trataremos de entender en esta tarde. Es máxima de la historia, que probablemente se ilustre una vez más con este ejemplo, que un gobierno que no está fundado en la opinión pública, sino establecido y sostenido por la corrupción y la violencia, no puede existir sin amplios recursos para pagar a la soldadesca
y para mantener a sus pensionados y partidarios. Esta es una frase ni más ni menos que dejó el Robert Poinsett, un personaje bastante peculiar en la historia del país y, por supuesto, un personaje que es reconocido diplomático en la historia de su país, los Estados Unidos. Para iniciar, quiero destacar que Ernst Cassirer sostiene que estamos expuestos a un error que pudiera llamarse la falacia del historiador. Estamos atribuyéndole nuestras propias concepciones de la historia y nuestro método histórico a un autor para quien estas concepciones eran cosa desconocida y para quien hubieran sido escasamente comprensibles. A nosotros nos parece muy natural considerarlo todo dentro de su propia circunstancia. Consideramos que esta máxima es como una especie de imperativo categórico para cualquier interpretación de las acciones humanas y de los fenómenos de la cultura. El gran debate, la gran problemática con la historia es la incompetencia del historiador para tener distancia entre el momento histórico y sus propias concepciones. Y en muchas ocasiones sucede que el historiador termina llevando su subjetividad al evento que está analizando desde la dimensión histórica. Y esto provoca distorsiones significativas y la incapacidad de entender qué hay detrás de ese tipo de proceso. Hay que decir además que la política exterior mexicana tiene una huella de identidad que inicia en el siglo XIX a partir de eventos como la independencia, el primer imperio, el debate entre federalismo y centralismo, el papel de las logias masónicas, las intervenciones extranjeras en el país, en particular la invasión norteamericana de 1847 y la pérdida de la mitad del territorio y las dos invasiones francesas, la Reforma y la Restauración republicana, el Porfiriato, la Revolución y la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El México posrevolucionario, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la integración económica mundial o globalización y la nueva geopolítica nacionalista que surge a partir del triunfo de Donald Trump y el Brexit inglés. Roberta Layuz nos pone en contexto algunos procesos de la historia del país y nos dice que en el siglo XIX, como ejemplo, los vientos huracanados resultado de las guerras napoleónicas en Europa favorecieron la independencia. Asimismo, la expansión de Estados Unidos, la Primera Guerra Extranjera y la Guerra Franco-Prusiana auspiciaron el fin del Segundo Imperio en México. En el siglo XX, la Revolución Mexicana fue un movimiento autóctono que sobrevivió a dos guerras mundiales y dio consistencia a la vida institucional del país a lo largo de la Guerra Fría. Así, se podría dibujar un rápido panorama. Durante la Guerra de Independencia no existe la política exterior en el país. El reto primario es consolidar la forma de Estado y el gobierno. Este periodo lo domina el peligro de la pretensión española de reconquistar su antigua colonia y el debate entre federalistas y centralistas. Hay otros eventos que son definitorios de la futura política exterior mexicana. El primero es el entorno internacional propicio, la invasión napoleónica en España, que se asocia a los tratados de Fontainebleau de 1807, y la imposición en el trono de José Bonaparte el 6 de junio de 1808, genera un movimiento liberal que tiene su punto culminante en las Cortes reunidas en la ciudad gaditana de Andalucía, que cierran con la emisión de la Constitución de Cádiz, la famosa Constitución gaditana, de 19 de marzo de 1812, donde se destaca la participación de una delegación mexicana integrada por 17 diputados, de los cuales 2 eran eclesiásticos, 4 abogados y 1 militar. La invasión francesa a España concluye el 27 de agosto de 1812. Ricardo Valero Becerra resume que cuando México nació a la vida independiente como nación, tuvo 3 problemas: la amenaza a su integridad territorial, siempre acosada por el vecino Estados Unidos, que culminó con la guerra del 47 y la pérdida de una parte del territorio;
el temor a la intervención que se hizo real ante la imposibilidad de nuestro país de satisfacer compromisos internacionales, sobre todo económicos, en casos como el Segundo Imperio y, ligada a las anteriores, la búsqueda del reconocimiento. España, por supuesto, no acepta reconocer a México sino hasta bien entrado el siglo XX. El segundo tema es la ideología imperialista y el papel de los espías. Los movimientos revolucionarios de 1810, entre ellos el mexicano, se marcan por la presencia en las antiguas colonias españolas de personajes como el americano mejor informado de política europea, Joel Robert Poinsett, nombrado agente especial en la América del Sur por el presidente James Madison, con instrucciones de exponer a los insurgentes latinoamericanos las ventajas de comerciar con los Estados Unidos, lo que se podría considerar el inicio del imperialismo norteamericano en esta parte del mundo. Otro evento a resaltar es la firma por Alejandro I, zar de Rusia, Francisco I, emperador de Austria, y Federico Guillermo III, rey de Prusia, el 26 de septiembre de 1815, del pacto político y religioso denominado la Santa Alianza, cuyo objetivo era mantener el absolutismo en Europa tras la caída de Napoleón e impedir los movimientos revolucionarios o liberales. Un evento similar, pero de mayor trascendencia, es la firma del Tratado de Aquisgrán o Aix-la-Chapelle, que es una reunión diplomática celebrada entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre de 1818, en la que participan Francia, Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia. La finalidad de este Tratado de Aquisgrán, ¿sí?, es garantizar el mantenimiento del orden absolutista y reprimir cualquier intento de alterar la situación política en Europa. El 22 de febrero de 1819 se firma el Tratado de Amistad Adams-Onis para el arreglo de diferencias y límites entre España y los Estados Unidos, suscrito por Luis de Onís y John Quincy Adams, que en su artículo segundo establece que España cede a los Estados Unidos en toda propiedad y soberanía todos los territorios que le pertenecen situados al este del Mississippi, conocidos bajo el nombre de Florida Occidental y Florida Oriental, lo que muestra el expansionismo norteamericano y va a constituir un antecedente de la significativa pérdida del territorio nacional. El nacimiento de la política exterior mexicana se puede considerar a partir del 28 de septiembre de 1821, cuando se emite el bando del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, mandada a publicar el 16 de octubre de ese año por la soberana Junta Provisional Gubernativa, donde se destaca que nuestro país es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescribieron los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba establecieron sabiamente el primer jefe del ejército imperial, de las tres garantías, y en fin, se sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos si fuere necesario. Y aquí aparece el gran debate en torno a la construcción de una identidad nacional. Debate que parece que hoy tenemos con motivo de la Cuarta Transformación y las problemáticas que hay de personas que no desean ver reducidos sus saberes. La República exige sacrificios y a veces uno de los sacrificios más significativos es precisamente el poner a disposición de la República los bienes y en casos extremos la vida. En torno a este proceso hay que destacar algunos eventos. Por ejemplo, en Madrid el 7 de diciembre de 1821 se expide un documento de la Gobernación de Ultramar, sección Gobierno, negociado político, donde se destaca: me manda decir vuestra excelencia que no ha dado a O'Donoghue ni a otro facultad para transigir ni celebrar convenios que pudiera estipularse o reconocerse la independencia de provincia alguna de ultramar, pues el rey y las cortes se ocupan en la actualidad del importante punto de la pacificación de todas ellas.
La regencia del Imperio Mexicano expide un decreto para el establecimiento de los ministerios de 8 de noviembre de 1821, Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, que en su numeral 1 destaca: a la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores tocan y pertenecen todas las relaciones diplomáticas de las Cortes extranjeras. Además, en una nota de ese mismo despacho, de ese decreto, se destaca que esta secretaría, como se ve, es la primera y por lo tanto, cuando el soberano o la regencia salen de la corte, el único ministro que les acompaña es el de ella misma, y por su conducto se despachan todos los asuntos del reino mientras dura la ausencia del emperador o regencia de la corte, a cuyo fin los demás ministros que quedan en ella dirigen al primero por su parte despachos para que aquel dé cuenta a su majestad. El 13 de febrero de 1822, las Cortes Españoles Extraordinarias usan la facultad que les concede la Constitución para, en el numeral 3, se declaran ilegítimos y nulos en sus efectos para el gobierno español y sus súbditos el llamado Tratado de Córdoba celebrado entre el general O'Donoghue y el jefe de los disidentes de la Nueva España, don Agustín de Iturbide, lo mismo que otro cualquier acto o estipulación relativos al reconocimiento de la independencia mexicana por dicho general. Y, paralelamente, en México, el 24 de febrero de 1822, se emite el decreto por el que se declaran insubsistentes el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba, y a través de este mecanismo se destaca: el soberano Congreso Constituyente Mexicano declara: jamás hubo derecho para sujetar a la nación mexicana a ninguna ley ni tratado, sino por sí misma o por sus representantes nombrados según el derecho público de las naciones libres. En consecuencia, no subsiste en el Plan de Iguala, Tratados de Córdoba, ni el decreto de 24 de febrero de 1822, por lo que respecta a la forma de gobierno que establecen y llamamientos que hacen a la corona, quedando la nación en absoluta libertad para constituirse como le acomode. Y aquí aparece este debate que tenemos en México. El primer gobierno que tuvimos fue el régimen imperial, con Agustín de Iturbide al frente, pero también con la problemática de estos intentos que hay en diversas partes de quienes de una forma u otra interactúan en este proceso de la historia, de llamar a Fernando VII a gobernar esta parte de la Nueva España. Y bueno, aquí queda claro, por una parte, la reivindicación de la teoría de la soberanía y por otra parte, esta pretensión del pueblo mexicano de transformarse en una nación que será, por una parte, una nación que dirigirá sus propios destinos y por la otra, una nación con un marcado proceso de autodeterminación. Joel Robert Poinsett viaja a México en septiembre de 1822 en misión secreta para conocer la situación política del país. Agustín de Iturbide le niega la entrada por su apoyo al gobierno republicano. Sin embargo, con el apoyo de Antonio López de Santana, entra por Veracruz y este personaje, López de Santana, le proporciona una escolta para trasladarse a la capital. Solo traía un documento escrito, una inocente carta de alabanzas suscrita por Henry Clay para Iturbide. Sus instrucciones no escritas eran ensanchar por cualquier medio que encontrara el territorio norteamericano a costa del mexicano. Y quizás aquí ustedes se podrán dar cuenta de algo. La guerra del 47 era inevitable. Y quizás una de las grandes tristezas históricas que habría que destacar es la incapacidad de los nobles independentistas para entender el papel que jugaban agentes diplomáticos de este nivel. Así, el nuevo pacto colonial se sustenta en el Memorándum Cannon-Polignac y la famosa doctrina Monroe, que son sintomáticos de la condición poscolonial.
El primero se escribe en octubre de 1823 y es el resultado de las pláticas entre George Canning, ministro británico de Relaciones Exteriores, y el embajador francés en Inglaterra, donde se establece que Inglaterra no tiene intención de ayudar a España a retener sus colonias en América Latina. La segunda se desprende del 7º mensaje anual del presidente James Monroe al Congreso de su país el 2 de diciembre de 1823, en donde en el marco de las negociaciones con Rusia e Inglaterra se destaca: en las discusiones y acuerdos se ha juzgado apropiado para afirmar como principio en que están implicados los derechos e intereses de los Estados Unidos que los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y mantenido, no deben ser considerados en adelante como sujetos para la futura colonización de ninguna potencia europea. Y aquí aparece el famoso dogma de América para los americanos, ¿sí? El 31 de enero de 1824 se emite el decreto del Soberano Congreso Constituyente Mexicano relacionado con el Acta Constitutiva de la Federación, que en su artículo 2 prescribe: la nación mexicana es libre e independiente para siempre de España y de cualquier otra potencia, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Ese mismo año, pero el 20 de agosto, se emite el decreto reconociendo la independencia de las provincias del centro de América, a través del cual el Soberano Congreso General Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos tiene a bien decretar: 1. Se reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Centro de América. No se comprende en ellas la de Chiapas, respecto a la cual subsiste el decreto de 26 de mayo de ese año. En el discurso de 5 de octubre de 1824, a través del cual el Supremo Poder Ejecutivo da cuenta de los actos de su administración, en vísperas de entregar el gobierno al presidente electo, general Guadalupe Victoria, se destaca: recibimos en nuestros brazos a la República recién nacida, en inacción completa, arruinándose en los fondeaderos aún antes de haberse pagado el valor de su construcción. Por otra parte, sin consideración en Europa, sin contacto ni relación oficial con alguna de aquellas naciones, sin pactos ni alianzas con las americanas. Por lo que hace a nuestras relaciones con otras potencias, se han firmado tratados de la más alta importancia con la belicosa República de Colombia. También se afirma la de los Estados Unidos del Norte, que había reconocido ya nuestra independencia, ha nombrado novísimamente un ministro para que resida cerca de nosotros, y entre tanto sus cónsules se hallan en nuestra capital y en nuestros puertos en pleno ejercicio de las funciones y facultades que les competen. Lo mismo se verifica con los agentes de esta clase del rey de la Gran Bretaña, y por la conducta franca, benévola y amistosa de esta nación para con la mexicana, parece debemos esperar fundadamente que dentro de poco la independencia del pueblo de Anáhuac será reconocida por el gobierno de un pueblo dominador de los mares. Por nuestra parte, hemos enviado a un ministro con plenipotencia cerca del gobierno de Su Majestad Británica, cuyo arribo a Londres acaba de saberse, y según el curso de las cosas y el orden con que se van presentando los sucesos, es de esperar que el objeto de su misión se llene cumplidamente. Aquí quisiéramos, por nuestro bien y el de la España misma, poder anunciar que se había entrado siquiera en negociaciones con esta nación. Hubo en efecto esperanzas en un gobierno anterior de adelantar en esta parte, pero restituido Fernando VII en el ejercicio de su poder absoluto, sus decretos relativamente a nosotros y sus contestaciones con potencia que ha querido mediar en este asunto, embarazan por ahora todo medio de conciliación y solo prestan margen para esperar de su parte un sistema de hostilidades y malos tratamientos que ni tememos ni provocamos. Y aquí está la gran problemática de una nación naciente. Por una parte tiene que estar cuidando sus problemas internos, la guerra, tiene que estar generando la organización de la administración, tiene que estar tratando de establecer un consenso
con disidentes y adherentes, pero por otra parte tiene que buscar los mecanismos para que en el nivel internacional se reconozca como nación. Y el gran debate, la gran problemática de una historia de las relaciones exteriores mexicanas en los siglos XIX y XX está relacionado con esa construcción, con la necesidad de ir generando esta clase de procesos. El 1 de junio de 1825, el presidente John Quincy Adams designa a Joel Robert Poinsett como enviado plenipotenciario en México, con facultades amplias para negociar tratados de límites y de comercio. Además, le dan instrucciones, ni más ni menos que un personaje llamado Martin Van Buren, secretario de Estado del presidente Andrew Jackson, de comprar Texas por la cantidad de $4 millones y, si era necesario, de subir la oferta hasta 5 millones. También es uno de los principales promotores de la formación y legalización de las logias masónicas del Rito de York, dependiente de la Gran Logia de Filadelfia en México. El 23 de octubre de 1825, el presidente Guadalupe Victoria emite un manifiesto a la nación con motivo de la toma de San Juan de Ulúa que establece: el presidente de los Estados Unidos mexicanos a sus compatriotas, conciudadanos, el pabellón de la República trémola en el castillo de Ulúa. Yo os anuncio con indecible gozo que al cabo de 304 años han desaparecido de nuestras costas los pendones de Castilla. Y ahí se cierra este capítulo de nuestra historia que se llama la colonia. El 15 de julio de 1826 se firma el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua en Panamá, que en su artículo primero destaca: las repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y Estados Unidos mexicanos se ligan y confederan mutuamente en paz y en guerra, y contraen para ello un pacto perpetuo de amistad firme e inviolable y de unión íntima y estrecha con todas y cada una de las dichas partes. El 27 de julio de 1829, soldados al mando del general Isidro Barradas desembarcan en Tampico, con lo que se inicia el intento de reconquista española. El 11 de septiembre de ese año, Antonio López de Santana derrota este intento de reconquista española en la batalla de Tampico. El 1 de marzo de 1836, Texas proclama su independencia de México y nombra presidente a David J. Burnett y vicepresidente a Lorenzo de Zavala. El 27 y 28 de diciembre de 1836 se firma el Tratado de Santa María Calatrava entre Miguel Santa María y José María Calatrava, por el que España reconoce oficialmente la independencia de México. La primera intervención francesa en nuestro país, o la famosa Guerra de los Pasteles, llamada así por una de las reclamaciones, la de Remontel, quien pedía una indemnización porque en 1832 oficiales del presidente Antonio López de Santana habían comido unos pasteles y no los habían pagado. La guerra se verifica entre el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. Y esta es una evidencia de cuánto le cuesta a un país la soberbia de sus oficiales. Cuando las personas que realizan una función pública no entienden que están al servicio de una nación, se generan toda esta clase de problemas. A principios de 1846, Taylor recibe órdenes de marchar con su ejército al sur hasta el río Bravo. En marzo de 1846 toma el camino de Matamoros y el 25 de abril de ese año la caballería mexicana al mando del general Anastasio Torrejón derrota a una fuerza norteamericana de avanzada al mando del capitán Thornton. El Congreso norteamericano le declara la guerra a México el 13 de mayo de 1846 como consecuencia de los actos agresivos de México. Los norteamericanos toman la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1847 y el gobierno mexicano se traslada a Querétaro. En febrero de 1848 se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, por el que México pierde más de la mitad de su territorio
y se inicia el retiro de las tropas invasoras. El 15 de junio de 1848 termina finalmente la ocupación extranjera de nuestro país. Y aquí se generan una serie de eventos diplomáticos en México. Por su importancia, estos eventos que tienen también una connotación política son la dictadura de Antonio López de Santana, con apoyo del bando conservador, el triunfo de la Revolución de Ayutla y la emisión de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, lo que propicia la segunda intervención francesa en el país el 8 de diciembre de 1861 y concluye el 21 de junio de 1867 con la derrota del Segundo Imperio, el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y la dispersión del grupo conservador. Esto permite la consolidación de la República con la entrada de Benito Juárez a la capital en 1867. En este periodo se inicia un lento restablecimiento de las relaciones diplomáticas con otros estados. También en esta época, Benito Juárez instaura el principio de igualdad soberana de las naciones. A partir de 1884, Porfirio Díaz inicia una política de fomento a la inversión extranjera, principalmente estadounidense en ferrocarriles. Con el debut de Estados Unidos como potencia colonial, por la incorporación de Hawái, Filipinas, Puerto Rico y el protectorado de Cuba a su territorio, el porfiriato decide voltear hacia Europa y otras regiones, por lo que establece relaciones con Gran Bretaña e incluso con países lejanos como Japón. Como ejemplo de este proceso, el 3 de diciembre de 1868 se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón. En una interpretación de Layou, se destaca que el gobierno de Porfirio Díaz perdió la simpatía de Washington por su independencia en política internacional. Lorenzo Meyer describe a su vez que Porfirio Díaz también negoció y fue reconocido por Estados Unidos hasta que se comprometió a pagar una deuda. Recuerda como la única ocasión en que esta práctica del vecino del norte benefició a México, el derrocamiento de Huerta a Madero en 1913, cuando el presidente Woodrow Wilson decide no reconocerlo y retira a su embajador Henry Lane Wilson, con lo cual, sostiene Meyer, es innegable que el presidente estadounidense ayudó a la Revolución Mexicana y exigió que hubiera elecciones en México. En este sentido, el periodo de la Revolución tampoco es propicio para las relaciones internacionales mexicanas, porque se marca por un evento mundial de impacto significativo, como lo es la Primera Guerra Mundial, el armisticio de 11 de noviembre de 1918 y el Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919. El 8 de enero de 1918, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, presenta un documento denominado 14 puntos. El 14, el último, era la creación de una sociedad de naciones a constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integridad territorial tanto de los estados grandes como de los pequeños. En este contexto, el Tratado de Versalles, en su parte primera, artículos 1 a 26, crea la Liga de las Naciones para promover la cooperación internacional y alcanzar la paz y seguridad internacionales. Además, en su artículo 21, se refrenda la vigencia de la doctrina Monroe. Nuestro país, es importante destacar que México no formó parte de la Liga de las Naciones porque no fue invitado a participar aduciéndose condiciones internas, entre estas la revolución y externas, la opinión desfavorable de Woodrow Wilson por los problemas que había tenido México. Algunos historiadores sostienen que cuando se presentó la lista de los integrantes de la Liga, Wilson con su lápiz tachó el nombre de México. El 1 de diciembre de 1918, en un discurso ante el Congreso, Venustiano Carranza anuncia los principios de la política exterior de México. Las ideas directrices de la política internacional, dice Carranza, son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar que todos los países son iguales,
deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro, que todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención. En resumen, la igualdad, el mutuo respeto a las instituciones y a las leyes y la firme y constante voluntad de no intervenir jamás, bajo ningún pretexto, en los asuntos interiores de otros países han sido los principios fundamentales de la política internacional que el Ejecutivo a mi cargo ha seguido, procurando al mismo tiempo obtener para México un tratamiento igual al que se otorga, esto es, que se considere en calidad de nación soberana, como al igual de los demás pueblos, que sean respetadas sus leyes y sus instituciones y que no se intervenga en ninguna forma en sus negocios interiores. Y aquí está en nuce la doctrina Estrada. Sí, aquí aparece ya delineada en algunos de sus aspectos lo que después se va a considerar esa doctrina en el país. Como lo destaca José Luis Camacho, después de 1918, los Estados Unidos, a través del presidente Woodrow Wilson, después de que el presidente Woodrow Wilson tachara el nombre de México para ser invitado a formar parte de la Liga de las Naciones, y de ahí la posterior negativa de los gobiernos de Obregón, Carranza, Calles y Portes Gil a integrarse a ella, no fue sino hasta 1931 cuando nuestro país ingresa a la Sociedad de Naciones. Este hecho fue particularmente significativo, pues nuestro país habría de participar activamente en la máxima tribuna internacional de aquel entonces, consolidando poco a poco el prestigio diplomático que habría de caracterizar a México durante todo el siglo XX. Y aquí hay otra gran cuestión. Si bien es cierto que a nuestro país le costó consolidar un régimen democrático en el nivel interior, en el nivel exterior tuvo la capacidad para construir una diplomacia prestigiada. Fuimos durante el siglo XX una nación respetada en el concierto de las naciones, pero sobre todo, lo más importante, fuimos una nación que arropó en sus determinaciones los aspectos más humanísticos vinculados a la diplomacia internacional. Bueno, en 1920 los Estados Unidos se niegan a reconocer al gobierno de Obregón. Eso tensa las relaciones entre México y Estados Unidos. Los norteamericanos pedían la derogación de algunos artículos de la Constitución de 1917, entre ellos el 27, por considerarlo contrario a los intereses de sus ciudadanos. El 15 de mayo de 1923, los delegados de México, Fernando González Roa y Ramón Ross, y de Estados Unidos, Charles Warren y John H. Payne, acuerdan la firma de 2 tratados y un pacto extraoficial relativos a la creación de una convención especial para reclamaciones para atender las hechas por los norteamericanos por pérdidas y daños por actos revolucionarios entre 1910 y 1920. La creación de una Convención General de Reclamaciones para ajustar las hechas por los ciudadanos de los 2 países desde 1868. El pacto se relaciona con la reglamentación del artículo 27 de la Constitución, la indemnización por tierras expropiadas a norteamericanos para la restitución y dotación de ejidos y la protección de las inversiones petroleras norteamericanas hechas antes de la Constitución de 1917. Se acuerda el pago en efectivo para las indemnizaciones y se reconocen derechos y concesiones otorgados antes de 1917 a propietarios norteamericanos para que puedan seguir explotando petróleo. El 31 de agosto, el gobierno norteamericano reconoció oficialmente al gobierno de Obregón por los llamados tratados de Bucareli. Estos tratados van a desencadenar una leyenda negra,
porque las minutas o actas de las conversaciones sobre propiedad del subsuelo, reforma agraria, petróleo, propiedad de extranjeros en las costas mexicanas, derechos religiosos y demás temas preocupantes para los inversionistas norteamericanos no tendrán validez formal y quedarán en calidad de un acuerdo de caballeros que aparentemente compromete solo a Obregón, pero no a sus sucesores. Y aquí aparece este gran tema. En Memoria Política de México se destaca que Adolfo Arrioja Vizcaíno, sobrino nieto de Fernando González Roa, jefe de la delegación mexicana en la negociación de los llamados Tratados de Bucareli, da a conocer en su libro La muerte de Pancho Villa y los Tratados de Bucareli una reconstrucción de los puntos esenciales del protocolo secreto que en su momento hizo Ignacio Croix Gutiérrez, muy amigo de su tío abuelo, con base a filtraciones y ciertos comentarios de González Roa que fue incapaz de contener a pesar de su discreción habitual. Escribe Arrioja Vizcaíno, en las notas que dejó Croix, que algunos podrían considerar fantásticas, son las que se reproducen. Y bueno, dice aquí, voy a resumirlo porque es extenso, las disposiciones de la fracción cuarta del 27 constitucional que establecen el dominio directo de la nación sobre el petróleo no se aplicarán a los ciudadanos y las compañías estadounidenses durante un periodo mínimo de 15 a 25 años. En caso de que transcurrido el plazo mínimo de 15 a 25 años que establece la cláusula inmediata anterior, el gobierno mexicano aplique su nueva legislación petrolera, la entidad gubernamental mexicana que se haga cargo del petróleo deberá contratar por lo menos el 80% de sus suministros, la asistencia técnica requerida y demás servicios de ciudadanos y compañías estadounidenses por tiempo indefinido. Aparece también el tema del protocolo de la Huerta Lamón de restituir a propietarios norteamericanos originales los ferrocarriles nacionales de México. También que el gobierno de México se obliga a sustituir con el tiempo los ferrocarriles por una red carretera nacional cuyos suministros, no disponibles localmente y asistencia técnica, deberán ser adquiridos de ciudadanos y compañías estadounidenses. De igual manera, los vehículos de transporte en un 80%, por lo menos, se importarán de los Estados Unidos. Se alude a un fondo especial de contingencia con el gobierno de los Estados Unidos, que se pondrá a disposición del gobierno de México siempre y cuando previamente el gobierno de México garantice el total de dichos fondos con bonos de la deuda pública mexicana redimibles a 10 años que generarán intereses a una tasa del 5% anual y que serán susceptibles de ser negociados en el mercado bursátil de Nueva York. Durante mucho tiempo se ha debatido si existió o no este pacto secreto en los tratados de Bucareli. Se ha generado un debate sobre si este pacto secreto o no nos impide crecer, nos impide generar tecnología, nos impide generar innovación. Pues lo que se conoce está ahí y al menos no parece existir nada que impida que México genere su propia tecnología y por lo menos haga el esfuerzo por propiciar sus propias condiciones para un desarrollo tecnológico y económico apropiado. Aquí más bien parece que lo que está en mente es la incompetencia de quienes ocupan las Secretarías de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para impulsar esta clase de paradigma entre los jóvenes de México. El 27 de noviembre de 1923, el Senado aprueba con 2/3 de votos la Convención Especial de Reclamaciones y a principios de febrero del 24, esta Convención General de Reclamaciones con 28 votos contra 14. Las minutas no se sujetan a la aprobación del Congreso. En la década de los 90, según Ad McKinney, el sistema mundial es testigo de transformaciones políticas y económicas. Se desvanecen las tensiones de la Guerra Fría que dominaron la política mundial de la posguerra, con las reformas políticas y económicas en la Unión Soviética. En América Latina se arraigan sistemas de mayor pluralismo político a medida en que se transita de regímenes militares a civiles.
En Europa Oriental cambian los gobiernos comunistas unipartidistas. Sostiene que en la vanguardia del cambio económico se encuentra la creciente influencia de Alemania y Japón, los movimientos de integración regional y el predominio de las economías de mercado. Para mí, estas notas son suficientes para entender lo complejo de las relaciones exteriores de México durante los siglos XIX y XX. Como colofón al apartado, Roberta Layuz sostiene que los dos objetivos constantes de la política exterior mexicana han sido, en primer lugar, afirmar su soberanía y su identidad. En segundo, buscar los recursos económicos y humanos para acelerar su desarrollo, una vez consolidada su forma de gobierno republicana y federal. Además, nos advierte que la historia de las relaciones internacionales de México se desarrolla en ciclos de acercamiento al poderoso país con el que comparte frontera y de distanciamiento de él, mismos que le han permitido, por un lado, afirmar su identidad y por el otro lado, modernizar su economía. Y aquí aparece ese famoso dicho que es tan popular: pobre México, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Parece ser que la tragedia que nos marca como nación es tener como vecino al país, hasta este momento, más poderoso del planeta. El personaje que nos ocupa, Genaro Estrada Félix, sí, es un personaje polifacético. Es periodista, educador, político, diplomático, poeta y novelista. Nace en Mazatlán el 2 de junio de 1887. Sus padres son Genaro Estrada y Haro y doña Concepción Félix y Osuna. Vive en una casona de 2 pisos en la esquina de la Plaza Machado en su natal Mazatlán. Su niñez no es fácil. 6 meses antes de nacer muere su padre, Genaro Estrada y Haro. Lo cría su madre y su abuela y sus tíos. Entre 1892 y 1895 estudia la primaria en el Colegio Modelo de Sinaloa y la secundaria en el Rosario, y en 1889 estudia la preparatoria en el Colegio Rosales de Culiacán. Ahí permanece hasta 1905 y bueno, sus biógrafos destacan que solo cursa 16 materias. Bajo la influencia de su tío político, Faustino Díaz, que era tipógrafo y propietario de una imprenta, adquiere el gusto por los libros y la lectura. En su adolescencia trabaja en un taller de tipografía, a la vez que se inicia en la literatura, colaborando con la revista La Bohemia Sinaloense, y se dice aquí que hay posibilidades que en ese espacio publicara Su Canto a Rosales, con el que obtuvo el primer lugar en los Juegos Florales, además de varios premios ganados en concursos literarios que solía organizar el Colegio Rosalino. Colaboró con artículos y poesías en las revistas estudiantiles que se publicaban en su escuela y al concluir sus estudios preparatorios trabajó como redactor de temas literarios e históricos en el Monitor de Sinaloa y en el Diario del Pacífico. A partir de entonces, de manera autodidacta, estudió Derecho, Literatura e Historia de México. Entre 1907 y 1911 se inicia como redactor en el periódico El Monitor Sinaloense, ¿sí? Y además en 1907 aparece publicada su entrevista a Teófilo Noris. Aquí en la nota pongo que es el niño héroe nativo del Rosario, Sinaloa. Presumiblemente en las páginas de un periódico del Colegio de Rosales. Con esa entrevista que le hizo al héroe sinaloense que defendió el castillo de Chapultepec en 1847, Estrada inició su tarea de historiador a los 20 años de edad. Al final del porfirismo fue regidor honorario del Ayuntamiento de Culiacán. Hasta los 21 años vivió en Sinaloa. Después radicó algunos meses en Los Ángeles, en Estados Unidos, y a partir de 1911 en la Ciudad de México. A su llegada a la capital fue redactor en el Diario de la Ciudad de México y se le comisionó en Morelos para cubrir la rebelión zapatista.
Ahí publicó varios artículos con el seudónimo de Zapatador y con la firma de Lápiz Tinta. En 1912 fundó la revista Argos, junto con el poeta Enrique González Martínez, al mismo tiempo que trabajaba como corrector de pruebas en un periódico de la capital. En 1913 fue secretario en la Escuela Nacional Preparatoria y después profesor de gramática. Durante 4 años trabajó con Genaro García, director de ese plantel, en la elaboración de una historia de México en varios volúmenes, lo que le permitió conocer en sus fuentes la historia diplomática del país. Entre 1914 y 1915 sigue trabajando para la Universidad Nacional Autónoma de México y colabora en la Revista de Revistas e ingresa a varias sociedades académicas. Es secretario general de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1916, miembro de la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos y de la Academia Mexicana de la Lengua y presidente de la Academia Mexicana de Historia. A finales de 1917 se le invita a trabajar como jefe de la Oficina de Publicaciones de la Secretaría de Industria y Comercio por Alberto J. Pani, quien era titular de la dependencia. Después ocupa la Oficialía Mayor y ahí comienza la reorganización del archivo de la Cancillería. Funda la primera imprenta, el taller tipográfico y la colección Archivo Histórico Diplomático Mexicano. Después es jefe del departamento administrativo cuando el secretario era Plutarco Elías Calles. En 1920 viaja a Milán en calidad de organizador de una exposición que presenta a nuestro país a través de la Secretaría de Industria y Comercio. También es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Escuela de Altos Estudios. En 1921, Genaro Estrada se manifiesta como el alma de la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos, pero también expresa sus inquietudes de editor. Así edita su primer libro titulado Visionario de la Nueva España, que es una serie de ensayos y estampas sobre el arte y la vida en México durante el virreinato. En 1923 funda el Archivo Histórico Diplomático Mexicano y en marzo de 1924 se le nombra oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posteriormente, en el discurso de Álvaro Obregón de 1 de septiembre de 1924 se destaca el nombramiento de Genaro Estrada para la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. En 1924 publica la obra de don Eustaquio Buelna, Apuntes para la Historia de Sinaloa, agregándole una introducción y notas. En una nota biográfica de la Presidencia de la República se destaca que, como oficial mayor estuvo en la negociación por el reconocimiento del gobierno de Obregón por parte de los Estados Unidos. Pudo apreciar las presiones norteamericanas para que se modificara el artículo 27 de la Constitución de la República y sus leyes reglamentarias a favor de las corporaciones extranjeras y, desde luego, estuvo también en los acuerdos de los cuales resultaron los llamados Tratados de Bucareli, a los que censuró porque no habían considerado en su negociación la historia diplomática de México, pues el reconocimiento del gobierno de Díaz se logró más hábilmente. En las negociaciones con los norteamericanos, como señaló Rafael de la Colina, Estrada aprendió la dura lección del trato desigual con el poderoso. Como subsecretario de Relaciones Exteriores, se inconformó por la invasión norteamericana a Nicaragua y sostuvo como derechos inalienables de los pueblos la libertad para escoger a sus gobernantes, la autodeterminación y la no intervención. A la renuncia de Aarón Sáenz, fue ascendido a subsecretario encargado del despacho de la Secretaría el 1 de mayo de 1927 y concluyó el 30 de noviembre de 1928. El 1 de diciembre siguiente, el presidente provisional Emilio Portes Gil lo nombró secretario del ramo. El 5 de febrero de 1930 renovó su nombramiento el presidente constitucional Pascual Ortiz Rubio y ya como titular de la Cancillería, el 27 de septiembre de 1930,
dirigió una nota a los jefes de misión con motivo del cambio de gobierno en Perú, en la que formuló lo que se conocería como la doctrina Estrada en defensa de la soberanía de las naciones ante la intervención extranjera. Entre sus logros destacan: en 1927 difunde al mundo que el conflicto con la Iglesia Católica no era de carácter religioso, ni siquiera de creencias, sino político. En 1928 defiende el principio de la no intervención en los asuntos internos durante la Sexta Conferencia Panamericana en La Habana. En 1929 participa en el establecimiento de una red consular para que los trabajadores mexicanos desempleados pudieran regresar al país en las mejores condiciones posibles. Resuelve el problema provocado por la incursión a territorio mexicano de asaltantes procedentes de Guatemala, logrando que ese país sancionara a los culpables e indemnizara a las víctimas mexicanas. Suspende el trato oficial con el gobierno soviético y clausura la legación mexicana en Moscú debido al rechazo de la exhortación de México para que llegara a un acuerdo pacífico en el conflicto surgido con China, así como por la propaganda en contra del gobierno mexicano que realizaban los soviéticos realizados en México. Establece un sistema informativo para contrarrestar las presiones que el gobierno norteamericano hacía a través de sus agencias noticiosas, creando la agencia TRENS para transmitir mensajes a embajadas y consulados, de modo que pudieran retransmitirlos y colocarlos en la prensa de los países en donde estuviesen asentadas esas embajadas y consulados. Rechaza la injerencia del embajador Morro en los asuntos internos de México y exige a los empresarios extranjeros que se comprometan a no solicitar la protección diplomática de sus gobiernos en defensa de sus derechos y a someterse en sus conflictos a los tribunales mexicanos. Es la reafirmación de la cláusula Calvo del artículo 27 constitucional. Promueve el ingreso de México a la Sociedad de Naciones en 1930, ¿sí? Y en 1931, por acuerdo con el presidente Ortiz Rubio, eleva a rango de embajada la representación diplomática en España tras la instauración de la República Española. México, hay que acotar, es uno de los primeros países que adopta esta medida, siempre consciente de la amenaza militar o la coacción económica a que se sujetaba a América Latina. Y bueno, hay una serie de delimitaciones vinculadas al proceso diplomático que permite la consolidación de la doctrina Estrada. Hay una serie de elementos vinculados a la labor literaria de este personaje, pero a nosotros lo que nos interesa es la teoría del reconocimiento o doctrina Estrada. ¿Cuáles son los méritos de la doctrina Estrada? ¿Por qué esta gloria a su impulsor? Los autores consideran a la doctrina Estrada como asociada ideológicamente al realismo del historiador ateniense Tucídides, porque los únicos actores relevantes son los estados y el gran factor determinante de la política exterior es el interés nacional, así como el objetivo primario de la política realista es preservar la estabilidad. Lo preferible es minimizar asperezas entre gobiernos, particularmente absteniéndose de intervenir en los asuntos internos de otros. Hay dos doctrinas sobre el reconocimiento, una es la llamada clásica y la otra es la moderna. La primera también se llama europea y extrema las exigencias para el reconocimiento de un gobierno al grado que se considera opuesta al reconocimiento. Un acto de gobierno interno se consideraba un problema internacional y tiene sus expresiones en los procesos de Cromwell, de Napoleón, la Santa Alianza y la candidatura de Hohenzollern al trono de España. La segunda doctrina es la americana, que acepta el reconocimiento, pero lo somete a exigencias políticas y democráticas, a las que se agregan aspectos internacionales. Sus antecedentes
son las declaraciones de Thomas Jefferson de 1793 que dicen: cada uno puede gobernarse por sí solo en la forma en que quiera y cambiar dicha forma según su gusto. Si ustedes recuerdan, nuestro artículo 39 constitucional es muy claro. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. También se encuentra la doctrina del canciller ecuatoriano Carlos R. Tovar de 1907, en el sentido de negar el reconocimiento a un gobierno de facto, y se puede intervenir de manera mediata e indirecta en las decisiones internas. La primera conferencia de Washington sobre asuntos centroamericanos de 20 de diciembre de 1907 estableció el no reconocer a un gobierno de facto hasta que la representación del pueblo libremente elegida haya reorganizado el país en forma constitucional. El proyecto Pessoa de 1910 destaca: un Estado pasajero de anarquía, las modificaciones de organización interna no extinguen los derechos y obligaciones del Estado. La Junta de Jurisconsultos de 1927 exigió dos requisitos: A, autoridad efectiva en materia de impuestos y servicio militar, y B, capacidad para cumplir con obligaciones internacionales preexistentes, contraer nuevas y respetar los deberes establecidos por el derecho internacional. En un documento de 24 de octubre de 1930, el ministro de Paraguay, Juan José Soler, destaca que el 23 de octubre de ese año, el secretario de Estado y Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, celebró acuerdo ordinario con el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio. Entre los puntos se sometió a consideración un documento destinado a delinear la actitud que la Cancillería mexicana asumiría en materia de reconocimientos, tratándose de gobiernos llamados de facto en derecho internacional. Juan José Soler dice que los aspectos formales del documento son 3 partes, una expositiva y 2 resolutivas. Además, lo considera una declaración oficial del gobierno mexicano. ¿Qué o cuál es el contenido de la famosa doctrina Estrada que genera tanta atención? Bueno, el documento de 27 de septiembre de 1930 dice, cito textual: con motivo de cambios de régimen ocurridos en algunos países de América del Sur, el gobierno de México ha tenido necesidad, una vez más, de decidir la aplicación, por su parte, de la teoría llamada de reconocimiento de gobiernos. Numeral 1. Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido, como pocos países, hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina que deja al arbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con este motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades parece supeditarse a la opinión de los extraños. La doctrina de los llamados reconocimientos ha sido aplicada a partir de la Gran Guerra, particularmente a naciones de este continente, sin que, en muy conocidos casos de cambios de régimen en países de Europa, los gobiernos de las naciones hayan reconocido expresamente, por lo cual el sistema ha venido transformándose en una especialidad para las repúblicas latinoamericanas. Después de un estudio muy atento sobre la materia, el Gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante que, sobreherir la soberanía de otras naciones, coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir,
favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. 3. En consecuencia, el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las respectivas naciones tengan acreditados en México, sin calificar ni precipitadamente ni a posterior el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Naturalmente, en cuanto a las fórmulas habituales para acreditar o recibir agentes y canjear cartas autógrafas de jefes de Estado y cancillerías, continuará usando las mismas que hasta hoy son aceptadas por el derecho internacional y el derecho diplomático. Para Emilio Rabasa, las piezas claves de la doctrina Estrada, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la igualdad jurídica de los estados, son principios que la historia impuso a los pueblos, especialmente a los agredidos y ofendidos por las potencias, y ahora se encuentran ubicados en constituciones nacionales y tratados internacionales como claras y exigibles categorías jurídicas y no meros pronunciamientos políticos. Al enterrar la intervencionista teoría del reconocimiento y su malévola aplicación, Estrada atendió una necesidad histórica y resolvió un recurrente problema de la convivencia respetuosa entre las naciones. Cumplió así con el más viejo principio jurídico: ante la ley, todas las naciones, como todos los individuos, son iguales. Cierro la cita de Rabasa. La doctrina Estrada, nombrada así en honor de don Genaro Estrada Félix, se contiene entonces en el comunicado que acabamos de destacar, y esta doctrina se sustenta en principios de validez universal, principalmente de la libre determinación de los pueblos y el de la no intervención. Y esto lo dice Jorge Palacios Treviño. El mismo autor dice que la doctrina Estrada se puede distinguir en dos partes. La primera, que es la principal, el rechazo a la práctica de reconocer o no a los gobiernos que llegan al poder por un medio que no es el previsto en la Constitución, ¿sí? Y la otra, por supuesto, el principio de autodeterminación. En resumen, se podría decir que la doctrina Estrada es, por una parte, un rechazo a la práctica de algunos gobiernos de calificar y, consecuentemente, otorgar o no su reconocimiento a gobiernos de facto, y por otra, una reafirmación del derecho de delegación que tienen los países. ¿Todo es miel sobre hojuelas? ¿Esta doctrina no es criticada, no es cuestionada? Sí, sí lo es. Pablo Brun y María Dambolena afirman que Estrada ordenó en 1930 a sus diplomáticos lo que hoy proponen todas las dictaduras del mundo, que tratar a un gobierno con base en su sistema político es una interferencia en los asuntos internos. Más allá de los numerosos defectos prácticos que ha originado esa doctrina, parte de dos errores teóricos muy básicos. El primero es que al sostener que otros sistemas de gobierno tienen el mismo valor y legitimidad diplomáticos que el de país originador de la política, lo que sugiere es que la democracia no es el único sistema legítimo de gobierno. En otras palabras, tiene tanto mérito un presidente electo libremente como uno resultante de un golpe de Estado o derivado de elecciones fraudulentas. Esto constituye un sabotaje directo a la legitimidad de la democracia en el propio país que la propone. El segundo consiste en eliminar de la ecuación a los ciudadanos del otro país. Según la doctrina Estrada, las relaciones deben enfocarse estrictamente entre los agentes de los gobiernos, independientemente de cómo hayan accedido estos al poder. Así se ignora cualquier consideración sobre el origen democrático del poder político en un país y, por lo tanto, del respeto por los derechos reconocidos universalmente de sus ciudadanos. ¿Son fundadas las críticas?
Yo les diría que da la impresión de que hay un sesgo ideológico en la crítica. Un acento que tiene la doctrina es precisamente en la autodeterminación de los pueblos, en lo que se refiere al régimen interno y en la posibilidad de que los pueblos sean quienes decidan quién debe gobernarlos. Y si nosotros entendemos que etimológicamente la democracia es el gobierno del pueblo, ¿sí?, o como lo decía Abraham Lincoln en el discurso de Gettysburg, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pues tendremos que aceptar que en el momento en que la doctrina Estrada acepta que los pueblos decidan de manera directa cuál es el régimen interno que deben tener, pues evidentemente que respeta el elemento democrático. La otra cuestión es, esta doctrina es una respuesta al autoritarismo de corte injerencista que algunas potencias han ido propiciando a partir de una serie de elementos donde estas potencias pretenden sustentar una superioridad de la que carecen. Esta pretensión de que sus instituciones o sus normas son superiores a las de otros países. La segunda pretensión es de que tienen el derecho a defenderse más allá de sus fronteras nacionales y que eso las valida o les da autoridad para intervenir en los asuntos internos de otros países. Y la tercera cuestión, la más importante, es ¿qué legitima a los agentes de gobierno de un Estado a intentar moldear la opinión pública, ¿sí?, de los ciudadanos de otro Estado? O sea, ahí tendríamos que ser muy cuidadosos al momento de evaluar críticas como la de Pablo Bruni y de María Dambolena. Da la impresión de que detrás de este tipo de contexto hay más bien una cuestión de corte ideológico que un análisis histórico, político y diplomático de la doctrina Estrada. Aquí Jorge Eduardo Navarrete dice que la doctrina Estrada, sí, es mucho más limitada y que es una práctica diplomática mexicana. Consiste en decir que México no utiliza la práctica del reconocimiento en los gobiernos de terceros países. Recuerda como un ejemplo el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile, donde México decidió retirar a sus agentes diplomáticos. Este principio de autodeterminación se reconoce en 1933 en la Conferencia de Montevideo, en la Carta de Bogotá derivada de la Conferencia de Estados Americanos del 48, constitutiva de la Organización de Estados Americanos, en la Resolución 35 de la Novena Conferencia Internacional Americana. También se reconoce el derecho de delegación. En 1948, la Novena Conferencia Internacional Americana, también a iniciativa de México, consagra la doctrina Estrada en esta resolución 35 y condena el reconocimiento negado o concedido a los gobiernos por países extranjeros para sacar ventajas para sí. Y esta es la otra cuestión. La doctrina Estrada es una respuesta a este intento de otros países de aprovechar a la diplomacia como una herramienta de cambio para obtener ventajas o beneficios que de otra forma no se les otorgarían, ¿sí? En aplicación de la doctrina Estrada, México se opuso a la expulsión de Cuba del seno de la Organización de Estados Americanos, ¿sí?, porque los Estados Unidos rechazaba el nuevo gobierno revolucionario de corte comunista. En la década de los 70, México no otorgó reconocimiento de Estado a los países sudamericanos que sufrieron golpes de Estado, se limitó a mantener o retirar sus misiones diplomáticas. Y bueno, el agotamiento de la doctrina Estrada se da de forma paralela a la flexibilización del principio de no intervención, ¿sí?, pues se ha aseverado que la relación de la forma de gobierno y el derecho internacional es aplicable durante la vigencia del modelo, por lo menos hasta la caída del muro de Berlín. Y esto lo dice Judith Tello Amador, ¿sí? Por causas externas e internas, la actuación de la diplomacia mexicana también empieza a sentir el cambio de criterio en la comprensión del principio de no intervención. México
se ve compelido a cambiar sus posturas en materia de derechos humanos y democracia, ¿sí? Y bueno, hay una serie de temas que nos han impactado en el México reciente. Por ejemplo, Vicente Fox fue el último presidente que aplicó la doctrina Estrada en el caso del golpe de Estado en Venezuela contra Hugo Chávez el 11 de abril del 2002. Sin embargo, los dos secretarios de Relaciones Exteriores que tuvo Fox, Jorge Castañeda y Luis Ernesto Derbez, bajo el argumento que las doctrinas diplomáticas mexicanas usadas hasta el año 2000 por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional habían sido un instrumento más para mantener su hegemonía y poder en el país, las fueron dejando de lado según decisiones del momento y empezaron a aplicar la antítesis que es la doctrina Tobar, ¿sí? Esto se muestra claramente cuando Castañeda criticó al régimen cubano, ¿sí?, por los temas de derechos humanos, lo que se llamó coloquialmente como en la diplomacia mexicana como la doctrina Castañeda. Sin embargo, esta doctrina Estrada también permanece vigente todavía en el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón apoya al gobierno destituido, desconociendo al gobierno de facto de Roberto Micheletti. Este hecho también se vincula al apoyo que quien ha sido nominado por el presidente electo para ser secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a la embajadora hondureña en México, Rosalinda Bueso, ¿sí?, y cuando se usó la fuerza pública para recuperar la embajada ocupada por partidarios de Micheletti, ¿sí? Y bueno, aquí tengo como nota que la cercanía entre Ebrard y Bueso fue de tal naturaleza que se casaron. Sí. Bueno, aquí surge esa inmediatez entre procesos políticos internos y externos, de gobiernos que antepusieron sus filias y fobias frente a la centenaria tradición de la política exterior mexicana y aportan evidencia de lo que Diego Valadez denomina usufructuar las ventajas del presidencialismo caduco, o sea, la actuación de gobiernos personalistas, lo que abona al desprestigio en la política exterior del país. Como conclusión de lo anterior, el 12 de marzo de 2013, Enrique Peña Nieto afirmó: así como la doctrina Estrada marcó en su momento los principios de una política exterior consistente, hoy tenemos la responsabilidad de trazar una ruta acorde a las nuevas realidades globales, una ruta que renueve el espíritu de fraternidad y solidaridad que caracterizaron a México cuando recibió con afecto y humanidad a los exiliados de naciones hermanas como España, Chile y Uruguay. Lo que fue, al menos en el gobierno que concluye el 1 de diciembre, el acta de defunción de la doctrina Estrada. Sin embargo, hay un problema, siempre hay un problema en este tipo de actas de defunción. La doctrina Estrada está vigente en el artículo 89, fracción 10ª de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga al presidente de la República a dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Y dice que en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Solo restaría decir, para no dejar inconcluso el dato, que creo que
tiene cierta importancia. Que Genaro Estrada falleció en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1937 y que Alfonso Reyes escribe con motivo de ese hecho: ha muerto a los 50 años en plena labor. Debe a su propio valer, sin compromisos extraños, a la excelencia misma de su trabajo, la ascensión gradual que lo llevó hasta los más altos cargos. Ni lo abatía la adversidad, gran maestra, ni lo engañaba la veleidosa fortuna. El proceso de una larga enfermedad venía de años atrás minando su salud, y esperó la muerte trabajando y sigue trabajando para su México, para su América, en el recuerdo de sus amigos, que son tantos en tantas partes, y en la perennidad de su obra de hombre bueno, de excelente escritor y de ciudadano intachable. Los restos de Genaro Estrada Félix fueron inhumados en la Rotonda de las Personas Ilustres el 3 de octubre de 1977. Se acabó.